amanece en la ciudad, tenemos una temperatura de 8 grados centígrados. Hago mucho con poco, no me apabulla la escasez. Si hay poco me la rebusco y si no hay nada, ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy a ver. Y si no hay nada, ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy a ver. Y si no hay nada, ya voy a ver. Abrigo para el invierno, Zapatos para los pies, comida para la panza, Agua potable para la sed. almohada para los sueños, escuela para aprender, amigos para el cariño. Y vitaminas. para crecer. Si tengo me entretengo y si no tengo salgo a buscar. Pero lo que necesito básicamente tiene que estar. Tiene que estar, básicamente. Tiene que estar, tiene que estar, básicamente. Tiene que estar. ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? A ver, acá estás. Bien, muy bien. ¿Vos? Otro día. Ah. No pasa nada. ¡Achá! Ah. Barrí recién, hay mucho polvo. Claro, debe ser eso. Seguramente. Guachá. ¡Achau! 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 No. Momento. No me estoy resfriando. No. Pocho, tranquilo. Si te estuvieras resfriando, tendrías chucho de frío. Y no veo que las cosas tiemblen. Ay. Para, Pocho. Vamos a dormir. A dormir un poquito, a descansar. Que se pase el chucho de frío. Porque tengo que ir a la escuela. Los chicos me están esperando. A ver, vamos a descansar un poquito. Ay, a ver, uy, qué calor. Ay, qué frío. Ay, qué calor. Ay, no, para. Una persona responsable se mide la temperatura a ver si tiene fiebre. Así que, Pocho, a medirse la temperatura. Vamos, que hay que ir a la escuela. Los chicos te esperan. Vamos. Que nada te frene. Vamos, nada te frene. Vamos, eso es. Acá está la solución. El termómetro para medir va a confirmar si estoy resfriado o no. Si sube, estoy resfriado. Subió. Estaré haciendo... ¡Ay, no, voy a ver! ¡Ay! Tengo la garganta colorada. Ahí está. Tengo que ir a la escuela. No les puedo fallar a los chicos. Ahí está, muy bien. Ahí. ¡Chau! Hola, perdón que hable así, pero estoy un poquito desfiado. Adelante, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado, hola, ¿qué tal, cómo anda? Bien, tengo un problemita, doctor. Yo me levanté un poquito resfriado. Los chicos me dijeron que me quede, pero yo tenía que venir a la escuela. Usted sabe cómo es esto, ¿no? A la escuela hay que venir. Y ahora estoy así, un poquito... que me agarran como chucho de... Chucho de frío. ¿No les agarra chucho de frío? Lo más raro del chucho de frío es que es contagioso, ¿no, doctor? Diría yo que sí. Diría usted que sí. Qué bien habla, doctor, lo felicito. Encantado. Vamos a ver cómo se contagia un
chucho de frío. Te contagias. De repente... ¡Miren las chicas! Venga. Miremos para allá. Imagínense un horizonte, la gente toda con salud y nosotros un ejército de resfriados con chucha de frío. ¡Vamos a atacar! ¡Achú! ¿Qué haces para tener buena salud, para no enfermarte? Por ejemplo, cuando hace mucho frío. Primero me fijo la temperatura. Ajá. ¿Tengo un termómetro? No, por la tele. Por la tele. Hacemos tac. Me abrigo bien cuando salgo. Un gorro y guantes. Los camperones. Los camperones. ¿Sabes hacer cámara lenta? Sí. Muy bien. Lo más importante cuando uno está resfriado es llevar un pañuelito. Acá está. Me ayuda a sonarme mi nariz. ¿Pero qué está usted? ¿Acaso está usted resfriado? Sí. Oh, lo ayudaré con mucho gusto. ¿De qué manera divertida uno puede pasarlo mejor? Ir a acostarme en la cama de mi mamá, mirar la tele. Eso está buenísimo. Ver la tele ¿Ver la tele? y jugar un rato con mis hermanos, pero acostado. A veces yo tengo es como un cubo mágico y empiezo a armarlo. No hay nada mejor que acostarse en la cama de los papás, ¿o no? ¿O no? Es más cómoda que la mía. Exactamente. Adelante, caballero, venga conmigo. Ahora usted va a ser el director de este coro de pañuelos. A ver. ¡Ah! ¿Otra vez? ¡Achú! Achú. ¡Achú! 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 Cuando vos te enfermas, ¿quién te cuida en tu casa? Mi mamá. Mi mamá. A veces mi hermano. ¿Qué te hace tu mamá? Te comí. Ah, té con miel. Te voy a hacer un té con miel. Prende el hornallo, ¿no? Sí, pero yo le digo que no quiero. No me gusta la mía. Me trae la comida a la cama. Gracias por cuidarme más. Bien. Ay, me siento mejor. Me hizo muy bien venir acá con ustedes. Suena el timbre. Me tengo que ir. Bueno. ¡Ay, yo! Pocho, ¿qué te pasa? Ay, nada. Solamente tengo un poco de mocos, nada más. ¿Un poco? Pocho, estás volando de fiebre. Vení a acostarte. Ay, qué frío. Ay, qué frío. Ay, esto para mí. Ay, gracias. Ay, Te traigo unas aspirinas. dale. Espérame. Sí, y un té bien caliente. Espérame. Sí, dale. Te voy a poner una pomadita que te va a hacer bien. Bueno. Pocho. 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 Estoy tratando de descansar un poquito, nada más. Pocho. Está bien. Está bien. ¿Qué? No, está bien. Está bien, tome, chico. Tranquilo, no pasa nada. La pomadita no, Chinchi. Ay, toma. ¿Pero toma. por qué trabajas cuando estás enfermo? Es que no quería fallarle a los chicos. Pocho, cuando uno está mal, se tiene que quedar en casa descansando. Tenés razón, tenés toda la razón. Menos mal que estemos nosotros para cuidarte, Pocho. Sí, menos mal. Cuando te agarra la gripe, cuando el resfrío es atroz,
Cuando te duelen los huesos, ni miles de besos te calman la tos. Cuando te sube la fiebre, cuando molesta la luz, cuando tu cuerpo tirita, la mente te grita. ¡Basta la salud! ¡Basta la salud! ¡Basta la salud! ¡Basta la salud! No quiero ni rosas, ni piedras preciosas, ni fiestas suntuosas, ni casa lujosa, Ni novia chistosa, ni viajes ni fama. Y aún mucho menos estar en la cama sin nada que hacer. ¡Basta la salud! ¡Basta la salud! ¡Basta la salud! ¡Basta la salud! te agarra la gripe, Te cambia la voz, te duelen los huesos y aunque te den besos. Igual es atroz. Te sube la fiebre, molesta la luz, el cuerpo tirita, la mente te grita. ¡Basta la salud! ¡Basta la salud! ¡Basta la salud! ¡Basta la salud! Ah. ¡Ah, vamos! ¡Arre, arre! ¡Oh, un momento! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Eso es Escobella! ¡Oh, quieta aquí, quieta! Oh, oh. Mi nombre es Pocho de las Pampas y voy a sacar la pelusa y el polvo de este lugar de una vez por todas. ¡Vamos, Escobella! ¡A ellos! ¡A limpiar este lugar! ¡Ven aquí! Oh, tranquila, tranquila. Oh, Me parece que esta es una misión para... ¡Vamos, piratas! ¡Vamos a echar el agua a estos sucios y grasientos platos! Despacio, despacio, para que no se rompan. ¡Andando! Ahora sí, probarán el filo de mi espada. ¡Vamos! Caminen por la plancha hacia el mar, que los tiburones se encarguen de los últimos restos de grasa y viga que les queda. ¡Andar! ¡Vamos! ¡Andar! ¡Oh, no, por favor! ¡No me tire al mar! ¡Al mar! Se me acaba de ocurrir una idea. Ya sé cómo nos vamos a divertir en la escuela hoy. Hola, Alicia. Hola, Pocho. ¿Cómo estás? Adelante, adelante. Pasen, pasen, vengan, vengan acá. Observen. ¿Qué soy? ¿Y qué tengo acá? Y el gancho. Soy el pirata Pocho Machaca. ¿Por qué me disfracé de pirata hoy? Porque tiene que haber una manera divertida, unas ganas que nos tienen que dar de venir a la escuela. Y por ahí, si nos disfrazamos... Perfecto. Entonces... A ver. ¡Eso! Yo no me doy. ¡Vuele! ¿Cuerpo aéreo? Sí. Sí, muy bien. Toma. ¡Oh! Hola, Román. Hola, Pocho. ¿Cómo estás? Bien. Qué lindo venir así a la escuela, ¿verdad?
Sí. Está bueno, porque aprendemos jugando, nos divertimos un rato. ¿Tú te diviertes? Sí. Oye, ¿dónde va, superhéroe? ¿A la escuela? Sí, ¿Y en qué va? ¿Va volando? sí, ¿Y llegará volando a su escuela? sí. ¿Qué te gusta más de la escuela? Matemática, lengua. Deportes, aprender inglés, matemática. Algunas veces me equivoco y algunas veces no, y me gusta. Porque me gusta sumar, restar, multiplicar. Gimnasia, computación. Me gusta lengua porque no tenemos que hacer cuentas. ¿Vieron cuando formamos fila, que llegamos? Y la fila es derecha. A ver, vamos a formar una fila. Arriba todos. Eso es, Lola, amiga. Vamos, forma tu fila. Así es. En el primer lugar. Muy bien. Uno tras el otro. Perfecto, perfecto, perfecto. Pienso que por ahí podemos formar una fila en espiral, por ejemplo. Se enrosca, se enrosca, se enrosca, se enrosca. Perfecto. Y cuando entramos a la escuela, se desenrosca. Adelante, avancen, chicos. Eso muy bien, se desenrosca. Ay, Dios mío, este trabajo de ser estatua es tremendo. ¿Qué es lo que menos te gusta de la escuela? Que nada. A mí no me gusta pasar al frente. A mí no me gusta pasar al frente. Estar todo el día en el salón y sin que la señora nos deje salir al patio. Si dieras un examen, ¿no? Viste la prueba, viste la prueba que te dicen, saquen una hoja, pase al frente. Es un momento de nervios, ¿no? A mí me da vergüenza. A mí también. 2 por 4. 2 por 5. 10, 10, huele. ¡Ay, ay! 2 por 1. 2 por 2. 2 por 3. 2 por 4. 2 por 5. 10, 10, todos. 10, 10, 10, 10, 10. Muy bien, arriba. Acá estamos bien. Bien, arriba todos. 2 por 1. 2, vamos todos. 4, 6, 2 por 4. 8, 2 por 5. 10, 10, 10, 10, 10. La escuela puede ser para estudiar, Para aprender, para jugar, relajarnos. Para ser amigos. ¿Qué otra cosa harías para que la escuela también sea diferente o divertida? ¿Qué le agregarías? no pelear, ser amables. No pelear y ser amables. A ver, imaginemos una escuela así. Nos encontramos, yo llego y vos llegás. Hola. No peleamos, ¿no? Nunca. ¿Somos amables? Sí. Mucho gusto, encantado. Shh. Adiós. El timbre. Bueno, no saben la alegría que me da y el alivio que me da. Momento. Escucharlos divertirse así en la escuela. Me encanta cómo aprenden jugando. Esto es una gran idea para mí. ¡Hey! ¿Qué están haciendo? Uy, ¿por qué esas caras? Porque es aburrida y es mucha. Bueno, pero hacer la tarea también puede ser divertido, ¿eh? Ah, sí. Tengo que estudiar el cruce de los Andes. ¿Qué tiene eso de divertido? Dígame, General San Martín, ¿qué es eso que se ve a lo lejos? Los Andes. Muy bien. Toma, mi general. Debemos cruzarlo a caballo. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Suba usted al mío! ¡Oh, general! Hay mucha nieve. ¿A dónde vamos? A Chile, a derrotar a los españoles en la batalla de Chacabuco. ¡Pues vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Un momento. Ajá. A ver. Chinchi, tome.
estoy haciendo tarea de matemática. ¿Y esto qué tiene que ver? Póngase la camiseta. Muy bien, muy bien. ¡Atención! Ahí está la Chinchilla por patear el penal definitivo. Nuestra jugadora más magnífica del mundo mundial está poniéndose la camiseta para definir este partido. ¡Atención! El arco mide 7 metros. El arquero está a 2 metros del primer palo. ¿Cuántos metros hay hasta el otro palo para que Chinchilla haga el gol? 5 metros. Y patea ahí. ¡Gol! ¡Gol! La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar. Si me dejan buscar. La escuela puede ser una puerta abierta, de par en par, una fuente para calmar la sed. Un espacio libre. Para imaginar el porvenir. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. No, no puede ser solo un lugar para aprender a resolver. 4 más 4 y 3 por 3. No, no puede ser una pared y nada más. La escuela puede ser un buen lugar para soñar. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar. Si me dejan buscar. Y puede ser un largo viaje de placer. Una aventura. Un buen lugar para crecer. Un espacio libre Para imaginar el porvenir. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, Sí, pasen. que ya comienzan las clases. ¿Dónde está la foto? No sé dónde. En cualquier lado. ¡Ah, acá está! Acá está. Este soy yo. La misma sonrisa. Ah, no. Ah, no. Qué chiquita. No. Ah, los mismos cachetes. ¿Eh? ¿Dónde están los cachetes? ¿Así soy yo? No puede ser. Estoy tan distinto, estoy tan cambiado. Esa no es mi sonrisa, esa no es mi cara, esa no es la hora. Ya sé, que lo decidan los chicos.
¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vengan, pasen por acá, adelante. Ay, ¿cómo están? Bien. Mírenme bien. Ahora mírenme bien, ¿eh? Hay un lugar donde nos vemos todos los días. ¿El espejo? Sí. ¿Y en el espejo qué vemos? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. Yo me miro al espejo y me veo ahí con los ojos chinitos, con los pómulos salidos, con la sonrisa oreja a oreja. ¿Y vos cómo sos? Cachetón. Cachetón. Con rulos. Con rulos, todo el pelo enrulado. Anteojos. Anteojos. Soy alta. Con sonrisa. Con sonrisa. Supongamos que acá hay un espejo. Y vos venís a verte al espejo. Y vos sos el reflejo de lo que ella ve. Uy, Ella hace como ella se arregla la ropa. Mirá. Upa, el reflejo va más rápido que la persona. Gracias, reflejo. Un aplauso para él. ¿Vos jugás a hacer otras? No. ¿No? Podríamos jugar ahora. Si tuvieras una sonrisa gigante, gigante. Más grande. Más. Con los brazos y todo, así. Una estrella pop. Y a ver, vos si fueras un marciano, ¿cómo serías? Amigo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Viene de Marte? Ahí va, atención, a alta velocidad. Si yo cambio, ¿me reconocerías? Sí. Pocho. Ah, me reconoció. Yo siempre fui muy flaquito. Quisiera ser un poco más gordito. Por favor, siéntese, doctor inflador. Un aplauso para el doctor. Me infla, por favor. Uy, se salió. Ahí está, chicos. Siga, doctor, está funcionando. Usted es un genio. Cuando vos te ves, ¿te pareces más a tu mamá o a tu papá? A mi papá. A tu papá. Mi papá de alto y después mi forma de hablar como mi mamá. A mi mamá. ¿La sonrisa? ¿A quién se parece? ¿A tu mamá o a tu papá? A mi papá. A tu papá. La cara. Y el pelo. ¿Y los ojos? De mi mamá. ¿Viste? A mí me pasa lo mismo. ¿Te gusta como sos? Sí. A mí también. Me gusta, muy bien. Mucho gusto en conocerme. Encantado de quién soy. Me señalo mi nariz. Esta es mi nariz. Me señalo mis orejas. Estas son mis orejas. Me señalo mi pelo, mi nariz, mi boca, mi nariz, mis orejas. Y de esa manera puedo decir mucho gusto en conocerme. Mucho gusto en conocerme. Encantado de quién soy. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué te pasó? Me salió otra peca en el cachete. ¡Qué feo! Bueno, a mí me gusta cómo te queda. ¿Feo? Si te quedan divinas. Mírame a mí, que tengo el pelo lacio y me hace la cara larga. Por lo menos no son tan petizas como yo. Ya vas a crecer. Yo, en cambio, quisiera tener el pelo largo y barba. Vos también vas a crecer y te va a crecer la barba y todo. ¡Claro! Venga, chicos, venga. Vení, Cale. Quiero mostrarles algo. Este soy yo cuando tenía su edad. ¿En serio? ¡Sos igual! ¡Re lindo! Igual que ahora. ¿Se dan cuenta? Uno es como es. A ver,
Nadie va a tener tus pecas. Nadie va a tener tu pelo. Nadie va a tener tus ojos. ¿Eh? Atención. Este soy yo. Mucho gusto en conocerme. Me miro en el espejo. Me quiero conocer. Saber qué cara tengo y de qué color la piel. Me miro en el espejo. Me quiero descubrir. Doblan las pocas pecas que llevo en mi nariz. Me miro en el espejo. Me quiero como soy. ¿Qué importa si soy flaco o petizo y panzón? Así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de que soy, porque así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de que soy. Tal vez podría tener la mirada más cordial, El abrazo más abierto y el ombligo en espiral. Pero así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de que soy, porque así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy. Un poco de agua para Colita. Se congeló el agua. Parece que va a haber que abrigarse. Ya sé que tengo que llevar a la escuela. Pesaditos los abrigos. Ay, ay, ay. Sí. ¡Achú!
Hola. ¿Cómo estás, te va? Zulma? Hola, adelante, pasen. Por acá, mis invitados. Vengan, acá, pónganse acá, chicos. Vengan acá, mírenme a mí, acá, ¿cómo están? También, qué frío que hace. A veces se agachan, se sientan. Por eso me vienen tan abrigados. Supongamos que yo no tengo este abrigo que tengo hoy. Me lo saco todo, ¿no? Entonces le quiero hablar y no puedo porque tengo... Entonces me pongo, le saco y... Claro, no se puede hablar si uno tiene frío. Supongamos que yo no tengo abrigo. Ustedes me van a hacer a mí un abrigo. Adelante. Ahí, las dos agarren esta parte. Ahí va. Ahí está. ¡Ey! Mira qué lindo color. Esta que su manga, por ejemplo, es larga. Miren, observen. ¡Qué maestría! ¡Qué lúdico! ¡Qué único! Esto es maravilloso. Ahí está, perfecto. Envuélveme la cara. ¡Ay, genial! Espectacular, porque cada vez tengo menos frío. Hola, Marianela, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. ¿Y qué abrigo te gusta más? Me gustan más los que tienen brillante. ¿Qué tiene adentro? ¿Peluche? ¿Qué tiene? Peluche. Peluche. Yo me pongo la mano en el bolsillo y me hago así. Lo que más me uso para abrigarme son jeans. Campera, jeans, esas cosas. Una campera grandota que me llegó hasta allá, hasta acá. Yo a veces me pongo gorro. La bufanda que tengo debe ser 10 veces mi cuello. Tenía que caminar así nomás cortito los pasos. Y tardaba mucho para venir a la escuela. ¿Cuántas personas entran en este abrigo? ¡Ay, qué miedo! A ver, una más. ¿Viste? 1, 2, 3. Muy bien. 2, 3. ¡Terminó! ¿Ese abrigo quién te lo dio? Mi mamá ¿Te lo compró? ¿Pareció un armario? me la compró. ¿Y cuando te lo regaló, qué pensaste? Dije que bien. Qué bien. Me gustan estos, los compré. Claro. Mi mamá me dice que me abrigue porque si no me enfermo. Ponete ya una campera o te pone una camiseta manga larga, me dice. Que salga medio desabrigado, pero que me abrigue un poco. Como para que no me enferme. Porque si no me enfermo y ella me va a estar cuidando todo. Porque los cuida para que no lo enfermemos. No enfermemos. Observen. Silencienlo usted. Silencio. Todos. ¡Oh! La última. Hoy aprendimos a ponernos el sobre todo de una manera divertida. ¡Bravo! Hay que abrigarse y abrigar a los demás, ¿eh? Bueno, chicos. Creo que con esto ya está, ¿no? No, espera. A ver. Te queda divino. Con esto voy a parecer un muñeco de nieve. ¡Sí, un muñeco de nieve! ¿Pero qué hacen, chicos? Hola, Pocho. Ah, mira. Qué bien. ¿Estás todo abrigado? Y sí, con el frío que hace. ¡Frío! Yo me estoy muriendo de calor. Y bueno, mejor estar abrigado antes de resfriar. Atrás mío. Abrigarse es bueno para evitar enfermarse. Sobre todo. Sobre
sobre todo en el invierno viene bien un sobre todo cuando el frío se hace duro de pelar. Sobre todo cuando el sol desaparece y hasta el alma se entumece y se pone a tiritar. Sobre todo en el invierno viene bien un tapadito, sobre todo cuando el frío no te deja ni pensar. Sobre todo cuando el viento recrudece, sopla fuerte, se enloquece y te arrastra. ¿A dónde va? ¡Qué alegría da tener un buen abrigo! Un abrigo que te ayude a capear el temporal. Un abrigo de los pies a la cabeza, que te cubre de tibieza y te da calor, calor de hogar. Sobre todo en ello viene bien, no viene todo. Sobre todo cuando se hace duro de pelar. Sobre todo cuando el sol desaparece y hasta el se pone a tiritar. Sobre todo en invierno viene, no viene un sabadito, el frío no te deja ni pensar. Sobre todo cuando el viento recrudece, sopla fuerte, se enloquece y te arrastra. ¿A dónde va? ¡Qué alegría da tener un buen abrigo! Un abrigo que te ayude a capear el temporal. Un abrigo de los pies a la cabeza, que te cubre de tibieza y te da calor, calor de hogar. Un abrigo de los pies a la cabeza, que te cubre de tibieza y te da calor, calor de hogar, 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 calor de Ahí está. Muy bien. Ya tengo todo. Globos, guirnaldas, la florcita, la cartulina y los chicos. Hoy se fueron a la escuela sin acordarse que era el cumpleaños del lugarcito, ¿eh? Para cuando vuelvan, les voy a armar una gran fiesta. Ya no hay tiempo para la sorpresa. Hola. ¿Cómo estás?
Pasen, chicos, pasen. Siéntense acá, frente a mí. Acá, mirándome a mí. ¿Qué tal? ¿Bien? Ay, vengo a contarles algo que... A ver, ¿cómo les puedo explicar? ¿Saben lo que es un lugar? Sí, ¿qué es? Tipo el sol de mi casa y voy a otro lugar como campo. Claro, estás en tu casa, que es un lugar. Y después vas a otro lugar, por ejemplo, que puede ser ¿qué? A la casa de mi abuela. A la casa de tu abuela, que es otro lugar, ¿no? Hola, Kiara. Hola, Pocho. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y esa peluca? Vos tenés un lugarcito, es tu casa, supongo. Sí. Sí, ese es tu lugarcito. Sí. Perfecto. Capaz que voy a la plaza. La plaza es un buen lugarcito. La Plata. No, la ciudad de Plata, no la Plata, la ciudad de La Plata. Mi lugar favorito es el club porque a mí me gusta el fútbol y me encanta ir a entrenar, jugar a la pelota. Y el club es donde puedo ir a jugar. Es porque es hermoso ahí, porque hay muchos edificios, cuidan más el lugar. Quiero mostrarles algo que traje para ustedes. Ajá. ¿De qué cosas nos protege un lugarcito? De la lluvia. El sol. Cuando hace mucho calor, vamos corriendo a nuestra casa para prender el ventilador. Entonces, de repente viene el viento y empieza a soplar hacia acá. No, no sople, cuidado, sopla el viento, agárrense, rápido, así como estamos. Hay que entrar al lugarcito, pero rápido, por ahí, vamos, rápido, a protegerse. Los pelos, guarda los pelos, te despeina. Eso, ay, ayúdenme, agarra. Ay, sobre lo alto. Salgamos, vamos allá, abaníquense, ay, vayamos solo. Ay, me derrito, Ay, qué calor, por favor. Ay, qué miedo. Ay, no. Vamos allá, que estamos más protegidos. Ay, qué miedo. Ay, no, cuidado, protéjanse. Ay, pero yo diría que... Escúchenme, yo quería que... Ay, por favor. Ay. ¿Cuántos lugarcitos crees que tenés? Acá, No sé. Acá en la escuela, por ejemplo. El patio el de adentro. Más de uno. El mío es la escuela, mi casa, Sí. el club. Uno es mi casa y el otro es el colegio. Solo tengo dos. Mi casa. También a veces me gusta estar ahí paseando, por ahí. Y a veces se necesita un lugarcito para sentirte mejor. Hoy es un día muy especial para mí porque cumple años el lugarcito donde vivo con todos los chicos. Y salí y quise armar un cartel de feliz cumpleaños y no me dio tiempo. Pero traje todo para hacerlo acá. ¿Se animan a ayudarme a hacer el cartel? ¡Vamos! ¡Vamos a armar el cartel! ¡Feliz cumpleaños, lugarcito! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, lugarcito! ¡Feliz cumpleaños, lugarcito! ¡Feliz cumpleaños, lugarcito! ¡Feliz cumpleaños, lugarcito! Perfecto. Muy bien. ¿Pero quién hizo esto? ¡Feliz aniversario, Pocho! Pero se acordaron, pensé que se habían olvidado. ¿Cómo nos vamos a olvidar, Pocho? Este es nuestro lugarcito en el mundo. Y hay lugar para todos. Vamos todavía, pero me hicieron una torta, chicos. Es increíble. Colgaron el cuadro. Bueno, eso es un montón. Decoraron todo. Yo inflé los globos. ¡Qué bien! Y también los colgué. Ah, sí, Chenchi, qué bien, te felicito. Chicos, una pregunta.
El cuadro no se cayó nunca. No. Y la ventana aquella, no se abrió. Ah, mira. ¿Y los globos? Chichi, los globos no. ¿No? ¿Por qué? No, por nada. Momento. Acá falta algo. Falta algo muy importante. Muy cable. Vení. Sí. ¿Agarrá? Esto lo hicieron los chicos de la escuela para ustedes. ¡Qué lindo! ¡A colgarlo! ¡Vamos! Sí. Ahí. Muy bien. Bueno. ¡Perfecto! Sí. Ahora sí. ¡Feliz cumpleaños, Lugarcito! Cuando yo vine a este mundo buscando mi lugarcito, me recibieron cantando millones de pajaritos. Me saludaron las flores de aromas tan exquisitos. Y se movieron las ramas de todos los arbolitos. ¡Qué mundo lindo, qué mundo! Me dije yo de inmediato. Aquí hay lugar para todos, aquí hay lugar para rato. Pero no sé lo que pasó al poco tiempo que nací. Eso se fue, oscureció y todo el cielo se puso gris. La pucha, qué mundo loco, pensaba yo por entonces, mientras esperaba algo sentadito en Plaza 11. Esperaba que llegaran personas en un autito Y me llamarán contentos por mi nombre y apellido. yo soy tu mamá Francisca. Yo soy tu papá Jacinto. Aquellos son tus hermanos, y aquí está tu lugarcito. pero no sé lo que pasó al poco tiempo que nací. Eso se fue, oscureció y todo el cielo se puso gris. Anduve buscando mucho, caminando despacito, preguntando a todo el mundo cuál era mi lugarcito. Hasta que llegó un buen día que una señora de lentes Me vino a buscar corriendo y a decirme claramente: conozco un lugar muy lindo donde vive linda gente. Y tomándome de la mano me dio un besito en la frente. Y aquí estoy, aquí encontré un lugarcito de mucha luz. El sol volvió, amaneció y todo el cielo se puso azul. Y aquí estoy, aquí encontré el lugarcito que yo busqué. Un lugarcito para mí, un lugarcito para vivir. Y aquí estoy, aquí encontré el lugarcito que yo busqué. Un lugarcito para mí, un lugarcito, para vivir. El pronóstico del tiempo nos dice que va a ser un día nublado para todos, damas y caballeros. Salgan con sus paraguas y lleven sobre todos. Va a ser un día muy difícil. El tránsito seguramente estará pesado. ¡Hey, qué día terrible, verdad! El sol va a salir tarde, pero saldrá. Así que tranquilos, hay que sacarle el pecho al día. Está batido, ¿verdad? Bueno, ¿le gustaría tener un día genial? ¡Hey! Usted, no se ría. ¿Acaso no le gustaría empezar su día con energía? La verdad que sí. Pero venga para acá. Sí, usted. Vamos, tengo una serie de ejercicios que lo van a ayudar a llevar el día adelante.
Siga estos sencillos consejos y llegará al trabajo alegre y vigorizado. Tranquilo, tranquilo. Primero hay que tonificar esos músculos. Para esto, nada mejor que unos minutos en la caminadora fija. Saque de debajo de la cama su caminadora fija. Desempólvela. Abra la caja. Eso. Usted la usó hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, recuerde. Entonces hoy la va a usar de nuevo. ¡Vamos! Verifique que los botones estén en su lugar. Bien, enchúfela. Prepárese para subir. ¿Está usted preparado? Prepárese. Bien. Arriba. Muy bien. Comience la caminata. Enciéndala y empiece a baja velocidad hasta entrar en calor. Eso es. Hace calor. Hace más calor. De a poco, vaya incrementando el ritmo. Eso es. Un poco más de ritmo. Eso, hasta llegar a un paso de trote. Trote, como los caballos. A ver, relinche. Eso, muy bien, amigo. Eso es. Y finalmente, a carrera intensa. Corra, corra, corra más rápido. Por allí, por allá. Salte el banco, vamos, amigo. Por debajo de la mesa. Eso, abajo de la silla. Pase de nuevo abajo de la silla. Otra vez, bajo la mesa, bajo la silla. Eso, al banco, la mesa, la silla, al banco, la mesa. Está cansado, ¿verdad? Respire. Respire. Para que la sensación de bienestar sea completa, el día no puede comenzar sin un buen desayuno, ¿o no? Bien. He aquí una nutritiva receta de huevos benedictinos en solo 17 sencillos pasos. Sí, huevos benedictinos. Bien, paso a la receta, amigo. Necesitará 4 yemas de huevo, una cucharada de limón recién exprimido, 115 gramos de manteca cortada en cubos de 1 centímetro de lado, 4 tiras de panceta ahumada, 2 muffins ingleses, 3 o 4 aceitunas verdes rellenas y perejil fresco para decorar. Una vez que tenga todos los ingredientes, en solo 45 minutos tendrá listo el desayuno. 45 minutos. No llego. Y el hambre que tengo. No llego a la escuela. Muy bien. Algo muy necesario para que su día comience con energía y mucha salud. Porque sabe. Hola. Adelante, vengan para acá. Siéntense todos acá. Siéntense ahí, eso. ¿Cómo andan, chicos? Ay, no saben lo que me pasó hoy. Tuve que salir corriendo para acá, del lugarcito para acá, volando, porque no llegaba. No pude desayunar y... Escuchen un poquito. Es el ruido de mi panza, porque tengo hambre. ¿Vieron cómo hace el ruido de la panza cuando uno tiene hambre? Y cuando tiene mucha hambre, como yo, el sonido dura mucho. A ver, todos. Entonces se me ocurrió ahora empezar a ver qué puedo comer. Vamos a hacer una cosa. Yo soy... ¿Qué soy? Chef, cocinero, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a cocinarles. No tengo nada para cocinar ahora, pero imaginémoslo. Supongamos que queremos cocinar alguna de estas cosas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Y ahí lo que cuelgas de allá? ¡Vamos a comer! ¿Qué comida te gusta más? ¿Fideo? Fideo largo. Con tuco. El asado. Fideo con salsa. Los fideos. Ahí está. Mi plato favorito, la hamburguesa. El tomate lo corto en fila a todos y después los pongo así, todos derechos así, y los voy cortando en pedacitos chiquitos. ¡Uy! Parece que ya está. Y la comí. ¿Qué se hace con los fideos? ¿Qué? Se comen. Se comen, pero... Se ponen en agua caliente.
¡Wow! ¿Cómo sabemos, cuando llegamos a casa, que están cocinando fideos en la olla, no? Que hay olor a fideos muy rico. ¿Cómo hace el agua cuando hierve? Nuestra cocinera va a hacer los fideos. Escuchen, está hirviendo el agua. Está haciéndose. Se puede hacer con tuco. Con tuco, con milanesas, con carne y con pollo. También se puede hacer con salsa y tuco. Qué rico, chicos, me está dando un hambre. Lo que más me gusta que hace mi mamá es arroz con queso y crema. Lo que no me gusta es el arroz. Le ayuda a hacer a veces la polenta y el fideo con tuco y los panchos. No me gusta y no sé cómo se llaman esas cositas verdes que le echan al arroz. Morrón. Ketchup y salsa bol y papas. Cuando cocinan algo que no me gusta, pongo cara de asco. Es tipo el ketchup, pero menos dulce. En el mundo antiguo, cuando vivían reyes y reinas, los cocineros eran muchísimos. Si el rey pedía, quiero comer conejo, todos los cocineros cantaban conejo, 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 conejo. Muy bien, a orden. Su Majestad, prepárense para cantar. Fideos. ¿Quieren fideos? Fideos, fideos. Y de postre, tal vez le gustaría un rico helado. ¡Helado! 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 Hay que alimentarse bien. Nosotros tenemos que comer para cuidar nuestro cuerpo. Porque crece y tiene más fuerza. La leche tiene vitamina y la sopa también. ¿Y la qué? La leche y la sopa. Nuestros reyes pueden sacarse la corona y recibirán de nosotros un fuerte aplauso. ¿Pero qué? ¿Cómo le fue la escuela? Bien. Pero estábamos esperando, tenemos hambre. Oh, sí, yo también tengo... Ay, no saben la mañana que pasé. A ver. Va, a ver, ¿qué quieren comer? No sé, ¿qué hay? ¿Qué hay? Bueno, podemos comer... Un momento. Podemos comer lo que quieran. ¡Sí, lo que queramos! Lo que quieran. Siempre y cuando no sean huevos benedictinos, claro. No. Yo quiero ravioles de ricota. Pues marchen unos ravioles de ricota. O mejor, un flan con dulce de leche. Entonces, marche un flan con dulce de leche. No, ya sé. Mejor... ¡Milanesas! Sí, milanesas con huevo frito y papas fritas. Y milanesas. Muy bien. ¡Milanesas! ¿Te gustaría, Pocho? Pero claro, ¿a quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría, cuando llega el mediodía, escuchar la melodía, el aceite en la sartén, palpitar las exquisitas y doradas papas fritas, recortadas bien finitas, tiritando en la sartén, ponele sal a la vida un poquitito de sal y agregarle un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo demás allá. Ponele sal a la vida un poquitito de sal y agregarle un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo demás allá. ¿A quién no le gustaría compartir
compartir los mediodías, la creciente algarabía de un almuerzo con mantel. Y en el centro de la mesa, desbordantes de belleza, un montón de milanesas que te invitan a comer. Ponele sal a la vida un poquitito de sal y agregale un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo demás allá. Ponele sal a la vida un poquitito de sal y agregale un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo demás allá. ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¡Ahí está! Uno, dos, tres. ¡Ay, no está! No, no está. No, no está. ¡Ahí está! ¡Ah! Es tan linda. ¡Cómo me gusta! Ay, estoy tan enamorado. Cómo me gusta, por favor. Ay, no sé qué hacer. Ay, no sé qué decir, no sé cómo comportarme. Ay, qué linda que es. Se llama Celeste, es mi vecina, es tan linda. Ay, cada vez que yo voy a la escuela, ella está regando las plantas. Entonces nos cruzamos y me dice... Hola, Pocho. ¿Ya se va a la escuela? Buenos días. Y yo no sé cómo responderle y empiezo... No, que estoy... No estoy en la escuela, los chicos... No. Hombre. Pocho, qué simpático que es usted. Bueno, espero verlo pronto. Adiós. Qué linda que es. Y no sé qué hacer. Sí, ya sé qué hacer. Bien. Este método nunca falla. Me quiere. No me quiere. 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 No me ¿Qué toca? ¿Me quiere o no me quiere? A ver, ¿me quiere o no me quiere? 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 ¿Me quiere? No, tendría que ser me quiere. Yo quiero que me quiera. A ver, vamos a probar. ¿Me quiere? ¡No! ¡No me quiere! ¡No! ¡No! ¡Uy, qué tardecillo para la escuela! Me llevo todo. No, mejor no. Mejor una más para el camino. Sí. Hola. Adelante. Es que estoy enamorado. Siéntense por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Ay, no puedo más de mí. No puedo más. Me gusta mi vecina. Toma. ¿El amor? Si yo estoy enamorado de alguien, ¿qué tengo que hacer? Le haría dibujos, le escribía corazones. ¿Regalos? Yo regalaría una caja de forma de corazones. Quiero escribirle una carta de amor. Así que quiero que me ayuden. ¿Me quiere? ¿No quiere? ¿Usted no me quiere? Una sola palabra, eso me va a ayudar. Ay, ojalá hagamos una linda carta, chicos, por favor. Quisiera verte. Quisiera verte. Lapicera, dice. Bueno, hecha lapicera.
y de la mano, salchicha. ¿Por qué no? Y con tu gato enamorado, a ver, otra. Oler tu perfume. El amor. Si vos estuvieras enamorado, ¿lo dirías? No me animaría porque me daría vergüenza. Te quiero mucho, te amo. Si quieres ser mi novia. Una de las maneras de expresar el amor es abrazando, regalando cosas o ayudando a la otra persona. Que si no se lo expresas primero, después va a tener novia y después te vas a arrepentir que no se lo dijiste. Te amo. Recordemos el momento en que Romeo y Julieta se enamoraron por primera vez y él fue hasta el balcón a declararle su amor. Yo voy a ser Julieta. Te amo. Oh, ¿eres tú, Romeo? Sí. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde vas? Romeo, salta al arbusto. ¡Mi Romeo! ¡Ah! ¡Al caballo! Ahí está tu caballo. ¡Ahí está! ¡Huyamos, Romeo! ¡Huyamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Escuchaste a alguien decir a otro, te amo, te quiero? Sí. ¿A quién? Mi hermano no a la novia. ¿A la novia le dijo? Muchos lo que hacen para mostrar su amor en mi escuela es molestar. Eso es lo que hacen todos. Mi cara de enamorada sería esta. Te está mirando. Te está mirando. ¿Sí me quiere? Voy a llevarle este pétalo y le voy a decir, arrancalo y decime si me querés o no me querés. Se lo dejo a ella. Muchas gracias. No está. ¿Qué pasa que no está? ¿Pasará algo? Hola, Pocho. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Y esa flor? Esta flor significa que estoy por tomar una decisión muy importante. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Hablarle o no hablarle a Celeste? Resulta que Celeste me gusta mucho, entonces estuve toda la tarde. ¿Me quiere o no me quiere? 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 Y me queda un solo pétalo. Y no me acuerdo si viene. ¿Me quiere o no me quiere? Nunca lo voy a saber. Pero, ¿por qué no le das la flor directamente y listo? Que ella decida. Ay, no, que me da vergüenza. Bueno, entonces invítala a tomar un helado. Ay, no, que me da calor. ¿Y si le escribís una carta de amor toda romántica? Ay, no, que me da... ¿Qué te da? ¿Me da una lapicera? Momento. Si le escribo, ¿qué pasa? ¿Y si no me quiere? Lo importante es que vos le digas que la querés. Claro, ¿y si no me quiere? Pero a lo mejor sí te quiere. Sí, a lo mejor sí me quiere y a lo mejor no me quiere. A ver, vamos, chicos, vamos. Te quiere, Pocho. Seguro que te quiere. Está bien, voy a verla. Sí, dale. Todos vamos por la vida, todos por la misma vía, preguntando, deshojando margaritas. Allá vamos los solteros, los casados, las viuditas, los abuelos y los tíos. Y también las abuelitas. Preguntando, deshojando margaritas. Me quiere, no me quiere. Me quiere. Todos vamos por la vida, todos por la misma vía, preguntando, deshojando margaritas. Y así será por algún
A ver, repasemos. Tengo todo listo para la escuela, ya limpié las cosas del desayuno, hice las camas, bien ordené los libros, ¡Ajá! Me falta regar las plantas. Allá voy, chicas. Agüita para ustedes. Ah, van a desayunar. Bien, tac. Ah, tomen. Agüita. Sí. ¿Les gusta desayunar? Sí. No. Sí. No. Sí. No. ¿Qué pasó? ¿Ustedes bien? ¿Y vos mal? ¿Qué pasó? Violeta, no me hagas esto. A ver, ¿por qué? ¿Qué significa esto? No. Tomatina. ¿Qué te pasa? ¿Estás deprimida? Vamos, reacciona. Puedo esperar de todas lo que sea, pero de vos, Malvina, Malbón, no. Están todos los pétalos caídos. ¿Qué te pasa, Malvina? Vamos, arriba. Hay que hacer algo. Aquí están tus ejercicios. Vamos. Eso. Y 1, y 2, y... Bienvenidos, MC Jardinero. Vamos, arriba. Revive, muñeca. Esto es para ti. Doctor Puchabachaca, la solicitud de jardinería. Ajá. Oh, no. Usted está terriblemente mal, señorita. ¡No! Muy bien. Todo crimen deja sus huellas y estoy aquí para encontrarlas. He aquí el cuerpo del delito. Ah. No. No puede ser. Hola, mister. Tranquilo. Hola, ¿cómo está, Vivi? Hola, Pocho. Bien. Bien, va. Siéntense acá, chicos, acá nomás. Les hago una pregunta. Yo vengo del lugarcito y... No, es que estoy un poquito impresionado, porque resulta que en el lugarcito yo me... Ah, no. Discúlpenme, no estoy loco, no, simplemente... En el lugarcito yo tenía de repente... No puedo contenerme, entonces me es difícil explicarles lo que me pasa. A ver, ya que tiene ese lindo sombrero, querida María, será la flor del día. Muy bien, María, entonces, María, a ver. ¡Oh! Miren qué linda flor. Mi plantita tuvo una florcita y yo estaba feliz con mi plantita y mi florcita. Bailábamos en casa todo el día. A ver, ¿bailamos? La. Y hoy, a la mañana, antes de venir para acá, me acerco a saludarla y la veo toda triste y enfermita. Hola, ¿qué tal? Ay, mire, ¿qué te pasa? Ay, no. Miren cómo está, pobrecita. No está... ¿Qué pasó? Y claro, estaba sobre ella un... Yo. No lo digas otra vez. ¿Vi? No. ¿Vi? No. ¿Tienes plantas? Sí, ¿Y las cuidas? sí. ¿Cómo las cuidas? De hecho, agua. ¿Sabes qué me pasó a mí? Tengo una plantita que se me llenó de bichos. Ah, sí, a mí también. ¿Viste lo que son los bichos? Sí. Tremendo. ¿Viste lo que es la cara del bicho? Sí. Póngase usted acá. Este es su caparazón. ¡No! ¡Malvada! ¡No lo hagas, por favor! Hola, bailemos, juguemos. ¡No! ¡Socorro! ¡Plantita! ¿Y vos la cuidás por qué? Porque las plantitas... Después de ahí nace la comida. Muy
bien. Papas, Bueno. zanahorias, la lechuga, el tomate. Pero cuando uno se preocupa, ¿cómo hace? Tengo que cortar el pasto porque si no se hace muy grande y no podemos pasar. ¿Cómo es la cara de preocupado? Me doy cuenta de que si yo me acerco a mis plantas, los bichos se alejan. Moscas. Venga, amigo. Venga. ¿Vieron que siempre que vas a pegarle a una mosca, la mosca se vuela antes que le pegues? No sé cómo hace. Porque son muy rápidos. Es muy rápida. No. Ay, nunca le doy. ¡Se vuela! ¡Se vuela! Oye. ¿Haces algo en tu casa? ¿Prevenís de alguna manera alguna situación? Sí. Contame. Antes que mi mamá se enoje, yo barro, hago la cama, hago de todo. Lavo los platos. Sí, todo. ¿Viste que hay una palabra que se llama prevenir antes de curar? ¿Viste? Como cuando te dan una vacuna. Te dan la vacuna para... Para que no te enfermes. La enfermedad vendría a ser como los bichos. Sí. Y nada más que en tu cuerpo. Venga, nuestro capitán bicho. Venga. Usted. Los dos ahí, al frente. Abajo todos. ¡Bichos! Y hacia allá emprendemos nuestra marcha. Esas son las plantas que vamos a comer. ¡Vamos! ¡A ellos! Las antenas, todas las antenas. ¡Venga conmigo! Margarita, ¿por qué bailamos? Mira las plantitas, Pocho. ¿Qué pasó? Llegamos a estar así, tristes. Caídas. ¿Cómo se le dolía la panza? Entonces decidimos hacer cosas para alegrarlas. Un momento. A las chicas, a las plantitas, no les den la panza, no están tristes, ni necesitan las caras que ustedes hacen para estar alegres, ¿eh? No, ¿y entonces qué les pasa? Lo que les pasa es que a Violeta, Tomatina y Malvina la agarraron los bichos. ¡No! Sí, ¡Malditos bichos! ¡Desalmados! sí. Desalmadísimos. Ahora, chicos, lo que hay que hacer es cuidarlas, estar con ellas, mimarlas, acompañarlas. ¿Por qué? Porque los bichos no avisan, ¿eh? No es que un día viene un bicho y te dice, mañana voy a pasar por tu casa para comer un poquito. Sí, yo también quiero comerme a Malvina y yo me quiero comer a Tomatina. No, ¿eh? No. Los bichos no avisan. Y un día despacito se acercan a tu huerta y arrasan con todo. ¡Desalmado! Bueno. Ahora, chicos, lo que hay que hacer es ir a la huerta y cuidar a las plantas. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! Antes de que lleguen los bichos, vamos todos para allá. Vamos a regar las plantitas y a curar las que están mal. Vamos que te comen los bichos si no estás donde hay que estar. Vamos que se viene la plaga y nunca es tarde para empezar. Las plantas no crecen solas, las plantas no crecen bien si no le das una mano y la otra mano también. La cosecha de mañana es la semilla de ayer. Vamos que te comen los bichos y no haces lo que hay que hacer. Vamos que se viene la noche y en la noche no se ve ni se distinguen las sombras.
Ay, ay, los chicos con tal de llegar un poquito tarde a la escuela me quieren ayudar con todo. No, no, a la escuela. Total, yo puedo solito, ¿eh? A ver, ¿qué hay que hacer? Levantar los platos, bueno, limpiar lo que quedó de anoche, hacer las camas, poner los libros en el baúl, ponerle agua corita para que tome, regar las plantas afuera, guardar los libros, bueno, y hacerme unas tostadas para no irme sin comer. Bueno, son un montón de cosas. A empezar. Se me pasó un poquito. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Bien. Vengan, pasen. A ver, todos juntos. Bueno, chicos, yo tenía muchas ganas de verlo. Sobre todo porque el otro día tenía... Uy, yo veía algo raro acá. Me quedé... No sé, tranquilos, yo puedo solo. Ahora es muy fácil salir de aquí. No, si esto es cuestión de pensarlo nada más. Ahí va. Eso, ahí está. ¿Y ahora? Ahí está, Era fácil, era muy fácil. ¿Me ayudas? ¿Me pegas en la espalda? Muchas gracias, Me ayudaste mucho. ¿Vos ayudas? Sí. ¿A quién? A mi mamá. ¿Cómo? Yo lavo los platos. Tendé mi cama. No, yo limpio solo. ¿Every me ayuda a hacer la tarea? Sí. En matemáticas. Lo que tengo que hacer. Cuando necesitas algo, tenés que llamar a otro. Vos me avisás si cualquier cosa. Pocho, ayúdame, yo estoy, Lo que hago es abrir mi gran baúl, sacar mi soga. Bien, como les venía diciendo, hay que saber pedir ayuda. No, hay que saber... Ah, yo soy un capo, yo puedo. Hay que saber pedir... hay que saber pedir ayuda porque... No, yo puedo solo, quédate tranquila. No, de ninguna manera yo puedo solo. No, yo puedo solo. A ver, si yo paso esto... No, ¡Ayuda! A veces me arreglo solito y a veces no. Cuando ayudas, ¿te sentís bien? Sí. Yo estaba jugando a la pelota con mis amigas y pasó una señora con muchas bolsas. Y le llevé las bolsas hasta la casa. Sí, ayudando un poco, me siento más feliz cuidando a mi hermano. Porque jugamos. Hay juegos que no se pueden jugar solos. Como la mancha, la escondida. Porque es más divertido. Jugar sola es que estar re pálido así, jugando así, pegando contra la pared y te aburrí. ¿Ayudamos? ¡Ayuda! Bueno, ahora sí, me voy con esto. ¿Te ayudamos? Bueno. A ver, todos. Arriba, levantarlo. Eso, vamos. Hey. Arriba, todos así. Hey. Le tenemos que dar una lección, chicos. No puede ser. Toda la casa sucia. Sí, lo voy a hacer yo.
¿Qué pasó acá? Está todo muy limpio. Oh, ¡qué orden! ¡Qué limpieza! ¡Qué lujo! ¿Qué tal? Chicos, está todo muy lindo el lugarcito. ¿Ustedes...? Sí, Pocho. Nosotros. Como esta mañana no dejaste que te ayudemos. Claro. Lo que pasa es que yo me puedo arreglar solo. Entonces, ¿por qué había platos arriba de mi cama si estaban sucios? Bueno... Y una tostada carbonizada abajo de mi almohada. Ok. Y un libro en la pileta de la cocina. Lo que pasa es que tal vez no me di cuenta y no llegué a tiempo. ¿Entienden? Y por querer hacer todo solo. Y no dejar que te ayudemos. Cierto. Quisiste hacer todo solo y terminaste haciendo un desastre. Además, ¿para qué estamos juntos? ¿Sabes qué? Tenés razón. Uno para todos y todo para uno. Si cada cual cuida su quintita sin pensar en los demás. Cuando necesite agua, ni una gota encontrará. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar. Yo no me arreglo solito, necesito a los demás. Si cada cual se mira el ombligo y no ve a su alrededor, se choca con las paredes y le duele el corazón. Yo no me arreglo solita, necesito a los demás. Si cada cual cuida su casita y sus cosas nada más. Y se cierra con candado, nunca nadie la abrirá. Yo dejo una puerta abierta para que se pueda entrar. Yo dejo una puerta abierta para que se pueda entrar. Si cada cual se cubre del frío y no abrigan los demás, finalmente se descubre. Porque el frío es general, yo no quiero tener frío, ni que tengan los demás. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar. Bueno, estos chicos son todos iguales. Después soy yo el que tiene que estar apurándose para que no llegue tarde a la escuela. Y eso es una injusticia. No hay ningún derecho a hacer eso. Mire lo que es eso. Todo desordenado. Bueno, no me queda otra. Uy, pobre Chinchi, se olvidó el cuaderno. ¿Tendrá alguna tarea? A ver. Nota por mal comportamiento en clase. Bueno, Nota por mal comportamiento en clase, se burla de una compañera que no podía hacer un ejercicio en la clase de gimnasia. Pero, Chinchi, pero si yo siempre le digo que nadie puede ser bueno en todo, ¿por qué? ¡Ay, pobre Pata Clara! ¿Se olvidó el cuaderno? No. No. A ver. Bueno. La alumna Pata Clara mostró una actitud egoísta al no compartir sus útiles escolares con una compañera que los había olvidado en su casa. La directora. Ay, no. ¿Por qué, chicas, se portan así? A ver, si yo les tengo... No. Ay. No, ¿eh? No. 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 Basta. No quiero leer más. Voy a tener que hablar seriamente con los chicos. Pero, ¿por qué se portan así? Uy, tarde.
Hola, Isabel. Hola, Pocho, ¿qué tal? Bien, muy bien. Adelante, siéntense acá, siéntense. Acá nomás, acá nomás. Hoy vengo con una idea en la cabeza que necesito que ustedes me enseñen de nuevo. Un aplauso para Milagros y Malena, que me van a acompañar. Por ejemplo, cuando miran el sol, ¿cómo lo miran? Si le dieran una vacuna, ¿cómo harían? Lloraría. ¿Y cómo harían, eh? Y si, por ejemplo, se enamoran. Hola, Agustina. Hola, Pocho. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, yo también estoy bien. Estamos igual, estamos bien. Por ejemplo, yo toso así, mirá. ¿Vos cómo tosés? Yo hago así, mirá. ¿Vos? Yo un poco más rompo los vidrios cuando estoy... ¡Achú! ¡Achú! Capaz que no seas iguales, que somos todos personas. Sí, porque somos distintos, pero iguales también. Traje algo para mostrarles que es increíble. Una vez viajé y conocí gente del África. Cuando conocen a alguien por primera vez, lo saludan con 5 cabezazos. ¡Hola, amigo! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Hey! Se saludan. ¡Un africano! ¡Señor! Chino, ¿sabe cómo se saluda en chino? Sí. Ni hao. ¿Eso? Ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao. ¿Qué tal? ¿Qué te dice la frase, yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo? ¿Qué significa eso? Que somos todos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Que cada uno tiene una posibilidad de defenderse. De defenderse, que tenés derechos. Sí. Tengo derecho a ser respetada, el derecho a estudiar Que todos son iguales, no hay nada diferente. y también el derecho a jugar. Y a mí sí, me gusta jugar siempre. ¿Qué música les gusta? Pop. ¿Cómo? Reggaetón. Electrónica. Voy a cantar ahora pop. Electrónica. Cumbia. Y ahora rock. Por más que la música sea diferente y tenga diferentes ritmos, todos somos iguales en que bailamos. Necesitamos mover el esqueleto. Exactamente, amigo. Muy bien. Miramos la misma luna. Sí. Tosemos igual. Saludamos iguales. Saludamos igual. Tenemos todos los mismos derechos. Tenemos todos los mismos derechos. ¡Ay, no lo encuentro! ¿Vos lo tenés? Yo lo dejé acá abajo. El mío tampoco está. Seguro los encontró Pocho. ¡Ay, no! ¡Sonamos! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, ¿cómo? ¿Buscaban algo? No, estamos ordenando nada más. Porque ordenar es bueno, ¿no? Sí, por supuesto. No, buenísimo. Ah, está bien ordenar, sobre todo pues, si uno quiere encontrar las cosas que pierde, ¿no? Por ejemplo, esta mañana, ordenando, encontré esto. Ah. Pocho, lo que pasa, no, te puedo explicar lo que pasa. Es que La maestra, nada. ¿Cuántas veces les dije que en la escuela tienen que tratarse como nos tratamos acá, con respeto, porque somos todos iguales? No, eso no es verdad, no somos todos iguales. Yo soy más flaquito. Yo tengo el pelo lacio. A ver. ¿Saben por qué somos todos iguales? ¿Por qué? Porque somos personas. Y las personas somos todas iguales. Vivimos en la misma tierra,
tenemos el mismo sol. La misma luna. Cantamos el mismo himno. Nos dan las mismas vacunas. Pero si todos somos iguales, ¿por qué mi compañera de banco tiene patines y yo no? Para, eso es otra cosa. Una cosa es lo que sos y otra cosa es lo que tenés. Vos sos igual a los demás, con patines o sin patines. Miramos la misma luna. Buscamos el mismo amor, tenemos la misma risa, sufrimos la misma tos, Nos dan las mismas vacunas. por el mismo sarampión, hablamos el mismo idioma con la mismísima voz. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Cantamos el mismo himno con el mismo corazón. Tenemos las mismas leyes, la misma constitución. Pisamos la misma tierra, tenemos el mismo sol. Pinchamos la misma papa con el mismo tenedor. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Ay, 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 ay. Ah, ay, ay.